en primera persona, y aquí también vamos a entrar en otra de las aristas, en otro de los momentos en conmemoración de los 50 años de aquel 24 de marzo de 1976 y la dictadura militar sobre el país, sobre la Argentina. Aquí en la ciudad de Paraná, un abogado, el doctor Luis Agustín Brasesco, fue abogado que defendió a tantos presos políticos y a personas que eran perseguidas y buscadas por la dictadura, tanto que algunos de ellos los cobijó en su propia casa. El doctor Brasesco dejó una huella imborrable, fue ex senador por la Unión Cívica Radical, pero también imagino que en su familia deja esa huella imborrable, ese compromiso y esa defensa de la democracia aún en los momentos más difíciles, cuando había que jugarse el pellejo. Está junto a nosotros Leandro, su hijo. Hola, Leandro, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación y por este recuerdo en un momento del año que nos hace reflexionar permanentemente. ¿Cuántos años tenía cuando tu papá comenzó esta defensa de las personas perseguidas? En realidad, papá junto a otros abogados, me viene a la memoria don Eduardo Solari, Juancho Garayalde, Oscar González, Raúl Barrandegui, de distintos partidos políticos. Empezaron mucho antes que el 24 de marzo. Hoy escuchaba a Gustavo Pierola hablar de la AAA y de persecuciones que se daban en ese momento, y estos abogados empezaron ahí a defender, a asistir a distintos militantes del justicialismo, del sindicalismo. No se preguntaba en dónde militaba, del Partido Comunista. Por supuesto que eso después se recrudeció con el advenimiento del golpe militar, ¿no es cierto? ¿Y cómo era tu papá? Bueno, yo en ese momento, el 24 de marzo, estaba a 10, 15 días de cumplir años, cumplía 6 años recién. Tengo fotografías que se han agigantado con el cuento de las historias. El viejo era un tipo que siempre fue una persona del barrio, allegado a todo el mundo, y un tipo común. Qué fuerte, ¿no? Porque vivió siempre en el mismo lugar, en esa misma casa donde él atendía cada vez que los periodistas más jóvenes intentábamos buscar una respuesta al porqué de aquella época. En esa misma casa él la convirtió en el lugar y en el refugio de los perseguidos. Sí, mi abuelo tenía la casa a la vuelta, donde está la casa de mi padre. ¿En calle? En calle Ilia. Gualeguay en aquel momento. Bueno, él hizo su casa donde nacimos, donde nos criamos todos en la familia. Y era una casa, ya te digo, que tuvo su estudio jurídico, que atendía a partir de las 4 de la tarde, donde el garaje era la sala de espera, pero a partir de las 8 de la noche empezaban a caer gente que vos te das cuenta que no iban a hacer consultas profesionales. Y bueno, eso eran los militantes de los sindicalismos. Papá trabajó mucho con el sindicato de AOMA, de la Unión Obrera Metalúrgica Argentina, con camioneros. Hay una historia que me la cuentan a mí particularmente, porque yo no me acuerdo claramente, ¿no? Dicen las historias de esas personas, que algunos ya no están, y de algunos familiares, que yo era muy chiquito y me agarraban, me enseñaban la marcha peronista y decía: cuando estemos arriba con tu viejo hablando, entrá, gritá viva Perón y cantá la marcha peronista. Y así hacía yo con 3, 4 años, y era para reírse, ¿no? Y esto, Leandro, ¿alguna vez lo has escrito, has publicado algo, has recopilado esos testimonios de quienes llegaban a tu casa sabiendo que tu viejo iba a dar la cara por ellos y los iba a defender? Vos sabés que no.
cuesta. Claro. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3 hermanos, Bien. con diferencia de edad. Ujú. Yo soy el más chico, 10 años Ajá. de diferencia. Es un recuerdo que permanentemente viene porque lo encontrás en la calle todo el día. Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A tu viejo, a la gente, en quien te cuenta sus A la historias. gente, a los colegas, a dirigentes políticos. Yo me centro más que nada era muy chico, ¿no? En el valor que se dio en esa época sin saber lo que significaba la tolerancia. Ujú. Entonces yo siempre digo que nos criamos en una casa donde no había diferencias políticas, pero sí había discusiones con convicciones, porque acuerdo yo ser chico, plena dictadura militar, y recorrer, por ejemplo, ir a la casa del nene Vivanco, que era el secretario general de camioneros en calle Brasil. Yo lo acompañaba a mi papá, que tenía 6, 7 años, y era el sábado de la mañana en ese quincho con la cara de Eva Perón y de Perón, que se hablaba un rato de política. No había ningún problema de las diferencias que se había. Y después me daban andar a jugar a la pelota y con el tiempo me decían, bueno, ahí se hablaba de cómo se sacaba a un compañero del sindicato, a quién había que hablar para que lo cruce por el Uruguay, cómo había que hacer para ir a Buenos Aires. Recuerdo ya siendo grande que papá contaba que cuando tenían que ir a hacer en plena dictadura algún trámite del sindicato, iban con un escrito pegado en el vidrio del auto que tenía Vivanco. Era como un pasaporte. Era como una especie de habeas corpus ya preventivo. Claro. Y bueno, y todas esas cosas, obviamente, yo la escuchaba, registraba muy poco, después se fueron agigantando. Entonces, digamos, el concepto de la tolerancia política, de la convivencia política, a mí me pegó muy fuerte. Soy un militante político que empecé a militar de muy temprana edad y trato siempre de hacer esa cultura de la tolerancia. Ese ejercicio. Una de las cosas que más me marcó a mí en esa época, porque también se vivía eso en el colegio de abogados de esa época, donde vos ibas, era un pasillo, yo siempre de chijete, obviamente, y vos te encontrabas al Raúl Ibarrandey, a Salomón, abogados peronistas, radicales, al Chano Martínez. Y ellos en esa época, que venían de diferentes veredas políticas, tuvieron la capacidad política de, por ejemplo, sentarse, armar una multipartidaria y construir la vuelta a la democracia. Estamos hablando a principios de los 80. Principios de los 80. 79, 80. Fue toda una enseñanza que por eso yo por ahí no entiendo por ahí las crispaciones políticas que no sean, digamos, las crispaciones políticas sin sentido. Uno puede tener convicciones diferentes, puntos de vista de la realidad, pero hay cosas que te tienen que unir, digamos. Leandro, ¿en tu casa pusieron una bomba? Sí, en noviembre del 75 pusieron 2 bombas en Paraná. A las 4 de la mañana le volaron la casa al doctor Garayalde en calle La Paz, ahí enfrente a la escuela Sarmiento, y a media hora de esa explosión explotó la bomba en mi casa, que estábamos todos. Fue una bomba muy fuerte y ahí también se vivió una situación muy, muy linda desde el punto de vista de la solidaridad humana, porque digamos la casa quedó prácticamente destruida y salieron todos los amigos de distintos lugares y de distintas facciones políticas a ayudarnos en ese momento. Papá era un abogado humilde, trabajador, que defendía presos políticos, pero que eso no le daba obviamente ningún sustento. Claro. Pero sí, digamos, eso fue
Eso fue en el 75. ¿Y qué impacto te dejó siendo un niño? Mirá, yo tengo fotos de todo eso. La verdad que hasta los 15 años yo dormí con la luz prendida. A mi hermana la afectó más. No nos pasó nada físicamente, pero sí, dejó un impacto fuerte que nunca fue trabajado por la familia, digamos. Es como que pasó, se siguió adelante, se charlaba. Después incluso cuando papá tuvo que ejercer la senaduría también hubo situaciones de amenazas y se toman distinto, pero ese momento sí fue fuerte, digamos. Yo tengo recuerdos de mucho lío, de mucha efervescencia en casa. Después de estar viviendo más de 2 años con una chapa delante de la casa y un policía que lo habían puesto ahí adelante y que papá le decía no, que ese tranquilo vaya y bueno, se iba hasta la esquina, pero tenía que quedarse. Situaciones que se dieron en esos momentos. Qué fuerte, ¿no? Para un niño. ¿Y qué figura la de tu papá? Sí, yo creo que era la figura de papá junto con la de esta gente que yo te decía, porque andaban todos iguales. Andaban todos iguales. Andaban todos iguales. Es como, ¿el miedo no hacía mella o era más fuerte los valores y los sueños que el temor? ¿Qué crees vos? Yo nunca le pregunté por el miedo. Lo que sí era lo que él siempre decía, como lo decían, recuerdo el gordo Solari, un par de veces yo pude hablar con él, era que había que ir para adelante. Entonces a mí la sensación que me daba es que el miedo existía, obviamente, porque es inerte a la persona, digamos, pero el hecho de ir para adelante te daba movilidad. Y ellos andaban en todos lados. Papá era docente en esa época de la Escuela Industrial Nocturna. Y yo me acuerdo que patente eso, en invierno sobre todo, no se abría la puerta de casa hasta que papá llegara. Estaba mi abuela en esa época en casa. Pero sí, ellos tenían un compromiso democrático tremendo que venía desde su adolescencia, digamos. ¿Profesor? Nunca se charló el tema, vamos a irnos de Argentina, vamos a exiliarnos después de la bomba, después de estas situaciones, consejos de otros amigos. Yo esas conversaciones las tuve de grande con papá, ya con el sistema democrático en movimiento. Hubo un par de veces que lo tuvo en la cabeza al irse de Paraná, pero la verdad es que siempre, por lo menos lo que él me decía es que necesitaba quedarse justamente para hacer lo que estaban haciendo. Y se quedaron haciendo cosas. ¿Tu mamá lo acompañaba en todo esto? Y mamá estaba, pobre, mamá. Sí, mamá acompañaba, sabía lo que pasaba. No le reprochaba, mirá, No. Se le llenaba la casa de gente, me imagino. Salí sí, de ahí. En realidad, digamos, mamá lo conocía a papá siendo ya dirigente político, militante político. Había por ahí un reproche a la política, pero siempre lo acompañó. Sí, la casa era permanentemente entrar y salir gente. En realidad, te vuelvo a decir, yo creo que el mensaje, por lo menos que yo tomo de toda esa época, es que la ideología, que la convicción política no te puede enturbiar la mirada y tener en una persona que no piensa igual que vos, en el marco de la democracia, a un enemigo. Y es por eso que no nos cuesta tener amigos y tener
compañeros de otras ideologías políticas, Claro. digamos. Eso fue un legado de tu viejo, digamos. Claro. Yo creo que es Una el herencia. legado que por lo menos familiarmente lo ha dejado así, digamos. Leandro, ha sido un gusto tenerte. Quienes tuvimos el privilegio de poder conocer a tu papá, sabíamos de su amabilidad, de su valentía, de abrir las puertas de su casa. Nosotros éramos muy, muy ignotos y muy ignorantes, y cada charla de esas era una enciclopedia viviente para otra generación, para los mismos que nacimos en esos años. Sí, sí. Y en vos, ¿qué 3 valores crees que dejó tu papá? Ya te digo, la tolerancia, el amor por la vida y sobre todo el cuidar la vida en democracia. Leandro, ha sido un gusto tenerte. Gracias por la emoción en este tramo del camino. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Leandro Brasesco, hijo del doctor Luis Agustín Brasesco, abogado que junto a otros colegas defendieron, sin tener en cuenta la ideología, la libertad, la verdad, la justicia. Hoy, en este Destino Entre Ríos, el viaje es